En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos bajo la luz, la acción del Espíritu Santo, quien puede hacer nuevas todas las cosas, que renueve con su gracia, con su poder, el rostro de nuestro corazón, lo configura a imagen del corazón, del rostro de Jesús. Cantamos del himno Veni Creator las 3 primeras estrofas. Venit Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitum, altissimi donum Dei, fons vivus ignis carita, et spiritualis signum. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum Patris, sermone editas futura. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, durante este día, esta mañana y anoche se han sumado más a quienes conformamos esta comunidad de ejercicios espirituales que los hemos iniciado este miércoles a la noche. Y de a poquito vamos así como tomándonos el hábito o el ritmo. A algunos les resulta más fácil que a otros. Tengámoslo muy en cuenta que cuando San Ignacio de Loyola ofrece los ejercicios espirituales, él los ofrece suponiendo que el ejercitante se va a retirar, o sea, va a buscar un espacio y un tiempo en el que solo se ocupe de esto, ¿sí? Y eso es parte del método de San Ignacio de Loyola. Lo que nosotros estamos haciendo y el gran esfuerzo que ustedes están haciendo es poder disponer de tiempos materiales para que el tiempo real, el tiempo interior, pueda dedicarse al Señor. Un tiempo material para escuchar ahora los puntos, un tiempo material para la Eucaristía, un tiempo material para el Santo Rosario, para la adoración eucarística quien la siga, y un tiempo material para hacer el ejercicio de este punto. Pero el tiempo real, cuando uno se va de retiro,
parece que es más fácil ocuparse todo el tiempo de eso. Sin embargo, no siempre lo es, no es que sea tan fácil, pero parecería, ¿no? Y ahora que nosotros estamos en casa, algunos trabajando, en tareas que por ahí uno hasta de ordinario no atiende, pero ahora al estar más tiempo en casa parece que estas cosas uno tiene que atenderlas más. El gran esfuerzo que ustedes están haciendo por dedicarse esos tiempos, ¿no?, en su casa, a poder hacer estos ejercicios, les es muy provechoso. Los primeros días les va a costar mucho. No van a encontrar el espacio físico, los van a interrumpir mucho. Ustedes mismos van a encontrar la dificultad que tienen para hacer silencio. El silencio de afuera no es tan difícil. Hasta uno podría ponerse auriculares. Pero el trabajo nuestro es con el silencio interior. Cuando uno de pronto se detiene y quiere hacer estos ejercicios, descubre cuántas cosas tiene dentro y cómo empiezan a aflorar y que yo antes no me daba cuenta. No es que no estaban, pero nosotros tenemos un mecanismo de sobrevivencia en la vida espiritual, es que nuestro tiempo nos sirve también, de alguna manera, como de una ocasión para no recordar o no atender los sentimientos que hay en mi corazón, las cosas que inquietan o afligen, o cargamos con heridas y con golpes de la vida que están ahí atrás. Pero como había que sobrevivir, les pongo un ejemplo. Cuando una persona ha sufrido una infidelidad o una persona lo abandona, la que sufre la infidelidad muchas veces dice, bueno, tengo que seguir. Pero sin embargo ese tengo que seguir parece decirlo más la cabeza que el corazón. El corazón no va necesariamente detrás de la cabecita enseguida. Y entonces uno, para sobrevivir con lo que siente el corazón, dice, me empeño en esto, hago esto otro, porque si me detengo a considerar lo que mi corazón siente y sufre, ¿qué hago? Y así en muchas cosas, que cuando uno se detiene empieza a darse cuenta que está dentro, y es bueno que salga, y estos días es provechoso, será provechoso que salga. Y que ustedes, al poderse encontrar con un poco más de tiempo, no se asusten de sí mismos. Y cuidado con desesperarse o desalentarse. Aquí viene la primera regla que les voy a dar, que la da San Ignacio, pero yo se las digo ahora porque nos tiene que acompañar en estos días de ejercicios. El demonio va a jugar siempre con el tiempo pasado o el tiempo futuro. El demonio engaña llevándonos la memoria al tiempo pasado para remordimientos, reproches, sentido de fracaso, de indignidad, o para el futuro para sembrarnos miedo, inseguridad, desconfianza. En cambio, Dios tiene el momento presente, que es el de su gracia y el de mi libertad. Y entonces, cuando el demonio estos días quiera engañarnos, nos va a hacer pensar en el pasado con remordimiento, con sentido del fracaso, de incapacidad. O nos va a hacer pensar en el futuro y hacerlo mirar con miedo, con desconfianza. Estén advertidos, el tiempo que ustedes tienen es este. Lo que Dios me muestre claro, lo que Dios me inspira aquí y ahora, es lo que yo tengo que atender. Y como el demonio, cuando ve que yo estoy saliendo de mi vida tibia, mediocre, cómoda, de mis justificaciones en mis imperfecciones o pecados, el demonio, ¿qué va a infundir? Inquietud. Y no se asusten, porque el demonio, cuando nos ve salir a nosotros de la tibieza, enseguida nos hace pensar, no vas a ser capaz, siempre fuiste igual, siempre fracasaste en eso, no vas a soportar toda la vida vivir así. En cambio, Dios, cuando ve que nosotros salimos
de una vida mediocre, tibia, acomodada, a una vida mejor, como suele darse en los ejercicios, que uno empieza a tratar cosas que lo entusiasman. El Señor da aliento y consuelo. El Señor anima al alma que se empeña en esto. Y es al revés. El que en la vida espiritual va de mal en peor, el demonio que dice, ánimo, vas bien. Le enjabona el camino, lo alienta, lo justifica, le hace encontrar razones para excusar su camino en el pecado del otro, en la infidelidad del otro, y empieza a darle razones falsas. Tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien, tienes que sentirte realizado, no tienes que por qué obedecer. Y en cambio Dios, cuando nos ve ir de mal en peor, remuerde mi conciencia, me llama. Donde me detengo, me doy cuenta que Dios me dice que no es por ahí. Y el demonio dice, no hagas caso. Y el demonio enseguida vuelve a poner falsos pensamientos. Pero si no está tan mal lo que haces, es Dios el que tiene que entenderte que vos aquí estás siendo feliz, que te estás sintiendo realizado, que aquí estás haciendo cosas que a vos realmente te hacen sentir pleno. Y así. Esto, ¿por qué se los digo? Porque San Ignacio lo que nos ofrece en los ejercicios son estas reglas para discernir los movimientos que se dan en el alma. Recuerda lo que explicamos al comienzo de estos ejercicios. Y esto es bueno que lo tengan en cuenta. Lo van a encontrar en el libro de los ejercicios, a partir del número 313. Ahí están las reglas para sentir las mociones del bueno y el mal espíritu. Yo les voy a ir explicándolas igual. El libro de los ejercicios va a estar completo en el link que hoy les he compartido en este grupo de difusión, donde es probable que algunos no hayan recibido todo, pero no es porque no estén en el grupo, sino porque se ve que a algunos no les llega simplemente. Pero he procurado que a todos les llegaran las cosas. Pero en ese link está todo el material de los 3 puntos y de este también, y ahí va a estar el libro de los ejercicios. El padre Ariel, que es el que está respondiendo, o por allí también, el padre Ariel Folonier está haciendo un servicio muy lindo, que es el que está organizando todo el material, les está respondiendo a algunos de ustedes que escriben, él está atento también, vinculado con nosotros, está atento a lo que ustedes pueden estar preguntando en este momento, no lo sé, pero él nos organiza el material para que nosotros lo podamos disponer. Entonces, ¿qué decirles primero? Algunos tal vez por primera vez están aquí delante ahora. Otros ya venimos desde el miércoles. Vamos a ir haciendo el camino y yo quiero ir haciéndoles esto, ayudándoles a que ustedes empiecen a identificar lo que está pasando en su alma. De pronto les va a infundir desaliento o desánimo. Es buen signo. Porque en cuanto vos te haces enemigo, él te lo hace sentir. Al demonio no le gusta que te escapes de sus garras. Y entonces, ¿de qué manera te va a traer hacia sí? Infundiéndote miedo por el futuro o remordimiento por el pasado. Recuerda, lo que tienes es el tiempo de la gracia, que es el aquí ahora de su gracia y tu libertad. Sé fiel ahora. Nunca subestimes el momento presente pensando que el que viene será mejor. Nunca subestimes a la persona que tienes delante pensando que la que viene después te hará más feliz. No. Recuerden el tanto cuanto de principio y fundamento. ¿Seré más feliz cuando esté con la persona que amo o con la persona que no amo? Depende. Porque a la persona que amo la puedo instrumentalizar mal, y a la persona que no amo puede ser para mí una ocasión para darme cuenta que puedo amar a Dios como Dios me amó a mí sin que yo lo mereciera. ¿No? Todas esas cosas son las que tenemos que ir saboreando y aprendiendo en los ejercicios espirituales. Son reglas, son reconocer, es ocasión para reconocer esto, un principio de acción. Recuerden que no estamos en retiro, y eso hace más difícil nuestro trabajito, pero es muy meritorio lo que ustedes están haciendo, además de escucharme a mí, ¿no es cierto? Es un plus que tendrán que soportar toda esta semana, les sirva de mérito para la Pascua. Vamos a entrar ahora en el esquema de San Ignacio. Decíamos principio y fundamento, número 23 de los ejercicios, y deseo que lo hayan trabajado muy bien. Sin apuro, ustedes pueden volver a retomarlo. Como ustedes ordenan su tiempo, tranquilos. Si necesitan volver a tomar porque no lo terminaron, despacito. El video queda publicado, así que no hay problema.
Pero San Ignacio ordena en 4 semanas su esquema y la primera semana la iniciamos con esto, porque el principio y fundamento es de todos los ejercicios. Entonces empezamos ahora de la 4ª semana a la primera, a la que le vamos a dedicar todo el día de mañana. O sea, desde ahora hasta mañana, ¿no es cierto? Y San Ignacio nos invita a entrar en esta semana por este punto que yo les doy aquí ahora, que se llama la meditación de 3 pecados. Yo acá les voy a explicar cosas que es importante que le presten atención. El esquema de oración son estos 5 pasos, ya se los voy a explicar. Esto ustedes lo pueden tomar apuntes y no es tan difícil. Quiero que me escuchen porque quiero explicar lo que es esto. Cuando decimos meditación, porque Ignacio nos va a ofrecer meditación y otros modos de orar. Y eso es bueno que en estos ejercicios los aprendamos. San Ignacio dice meditación con 3 potencias de 3 pecados. La meditación para San Ignacio es la aplicación de 3 potencias. ¿A qué le llama 3 potencias a él? A la inteligencia, a la voluntad y a la memoria. Digámoslo así, a la memoria, a la voluntad y a la inteligencia. Cuando San Ignacio diga, vamos a hacer meditación, él se va a referir a esto. Meditar con la inteligencia, con la voluntad y con la memoria. Con la memoria, la inteligencia, la memoria, la voluntad y la inteligencia. ¿En qué? En la consideración de una verdad o de un misterio. Por ejemplo, aquí le hemos puesto unas flores, si bien estamos en Cuaresma, pero unas flores que me regaló mi madre, ponéselo a la Virgen, me dijo, aquí están, rosas cultivadas en su jardín. ¿Uno puede meditar contemplando las flores? Sí. Trae a tu memoria la obra del Creador. Considera cómo detrás de cada obra hay un artista. Eso es considerar con la memoria un hecho. La belleza de una flor me hace a mí acuerdo que alguien las estuvo y las está haciendo. Con la inteligencia considero esto, ¿y para qué? Esta flor que va perdiendo de a poquito los pétalos. Cuando los traje, esto eran unos pequeños pimpollos. Estas flores en unos días desaparecerán. La inteligencia me hace pensar que Dios no malgastó su tiempo, entre comillas, porque Dios no lo tiene, pero no malgasta su tiempo. Dios no malgastó su arte cuando hizo una flor que habría de morir. Y me pongo a considerar esto con la inteligencia. Señor, ¿para qué hiciste una flor que se va a morir? ¿Para qué las haces tan bellas si se van a arruinar? ¿Por qué haces flores que nunca nadie va a ver? En medio de la montaña, en medio de un monte. Y con la memoria y con la voluntad muevo mi corazón a dejarse conmover por eso. Con la memoria recuerdo, con la inteligencia considero y con la voluntad muevo mi corazón. Y entonces mi voluntad me hace alabar, pedir perdón, suplicar, postrarme, adorar, lo que fuere. Miren el ejemplo que les puse, re sencillo, pero ¿cuántas veces pasamos frente a esto y no contemplamos? Es como cuando contemplamos con la luz. Y así podríamos poner mucho. El sol, que lo tengo siempre, todos los días lo voy a tener aquí de frente. ¿Sí? Meditar es eso, considerar con la memoria, traer con la memoria, considerar con la inteligencia y mover con la voluntad del corazón. Mover el afecto. Pero no es que yo tenga que sentir con sentimientos sensuales. Mover con la voluntad del corazón no es el sentimiento que tendríamos como cuando comeríamos una rica torta. Comes una rica torta, siempre te va a dar una sensación así. Pero no es eso el sentimiento que el corazón ha de sentir movido por la voluntad, sino un deseo de mayor amor. Y dejar que esa verdad conmueva el corazón, aun cuando mis sentidos no sientan nada. Pongamos un ejemplo de la liturgia, el canto en la misa. A veces un lindo canto conmueve nuestros sentidos, pero no ese es el fin.
¿Por qué la liturgia tiene una música? Ustedes escucharon el Veni Creator, ese audio que yo les mandé. Esa composición está pensada para la liturgia. No mueve tanto los sentidos, pero pasa por los sentidos y los conmueve. ¿Pero cuál es la finalidad? Que el corazón se eleve a Dios. ¿Qué sensaciones hay cuando uno escucha el Veni Creator? Difícil definirla porque es las fibras, entrañas del alma las que se conmueven. Y entonces un deseo de las cosas espirituales, de las cosas más, de la cual vamos a hablar en algún momento también. Entonces, cuando yo les digo meditación, ¿ustedes qué van a hacer? Tomar lo que yo les voy a dar, los van a pasar por la memoria, la inteligencia y la voluntad. Paciencia si no les sale al comienzo. Paciencia. Es ejercicios espirituales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que trabajar. Y que el Señor no tiene por qué darme lo que yo quiero. El Señor me sabrá dar a tiempo lo que yo necesite, no lo que yo quiero. Por eso hay que olvidarse de lo que uno busca. Hay que estar atento a lo que Dios ofrece. Y esa es la diferencia. Voy a la meditación no a buscar lo que quiero, sino a recibir lo que Dios me ofrece. Recuerden lo de la Samaritana, capítulo 4 de San Juan, tercer domingo de Cuaresma de este año. La Samaritana fue a buscar agua al pozo y Jesús ¿qué le dio? ¿Qué le dijo? Pídeme y yo te daré agua viva. Deja de buscar lo que quieres y recibe lo que yo te ofrezco. Esa es la diferencia. Cuando ustedes vayan a meditar, no digan, este texto ya lo conozco, esta verdad ya la conozco. No, porque eso es lo que impide que el Espíritu haga nuevas las cosas. ¿Por qué? Porque yo lo hago encasillar en un molde. Si no calza lo que yo quiero y espero, porque ya no sentí nada, ya no tuve gusto, no es esa la finalidad. El fin de todo esto es entrar en comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, la meditación, espero haberme explicado. Las tres potencias, memoria, inteligencia y voluntad. Traer con la memoria, considerar con la inteligencia y mover el corazón con la voluntad. ¿Mover a qué? A lo que el Señor me mueva, no a lo que yo quiero. Porque en aquello que tal vez alguna vez fue para mí causa de gozo, hoy es causa de tristeza. Les pongo un ejemplo. A veces hay momentos en que hay personas que me han sido para mí causa de mucho gozo y después causa de gran tristeza. ¿Cómo es eso? Porque esta misma persona que antes llenaba mi corazón y ahora, o por lo menos movía mucho mi corazón a amar más a Dios, hoy la veo y me produce un rechazo? ¿No? Eso puede darse. Todas estas cosas que nos pasan en nuestro corazón. Meditación. ¿Cuál es esta meditación que van a hacer ustedes después solito? Es el ejercicio de 3 pecados. Que ustedes los tienen acá. Primer pecado, segundo y tercero. Ya se los voy a explicar cuáles son, pero antes de explicarle cuáles son los 3 pecados sobre los cuales van a meditar, quiero decirles algo rápidamente sobre el esquema. San Ignacio nos enseña a rezar. ¿Recuerdan ayer? Si ustedes tienen el librito de los ejercicios, si no lo buscan en el link que yo les pasé hoy, o ya ayer lo publiqué en el grupo de difusión, como quieran, o si lo han buscado en internet, ustedes van a buscar después para leer, en cualquier momento, fuera del ejercicio pueden leerlo, los números que van del 73 al 76. Pero que yo les voy a explicar ahora. Son las adiciones para el descanso y esto, pero les explico, que ya se los dije ayer. Ignacio nos enseña cosas como a un niño a quien le está enseñando a caminar. ¿Sí? ¿Qué dice Ignacio? Cuando vayas a rezar, detente antes de llegar al lugar donde vas a rezar, o cuando te sientes a rezar, en ese lugar que elegiste, tu patio, el fondo de casa, la terraza, tu habitación, una capillita por allí que hubiera abierta, donde fuere. Antes de ponerte a leer, detente por espacio de un Padre Nuestro, dice. Eleva tu mirada al cielo, busca la mirada de Dios y haz un acto de reverencia.
Si estás solo puedes postrarte, arrodillarte, aquieta. ¿Qué es recogerse? Extraer todas las potencias, todas, no solo estos tres, todas mis capacidades en atención a un solo objeto. Es una gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy disponiéndome. Entonces dice Ignacio, por espacio de un Padre Nuestro, detente. Busca así como yo busco el sol, la mirada de Dios. Encontrando la mirada es un acto de reverencia y no te apures en leer. Dios no está apurado en que le cuentes lo que traes, sino en que estés dispuesto a recibir lo que Él te quiere dar. Lo que para vos sería buscar 1000 años, para Dios es un instante. Les cuento una anécdota de San Ignacio de Loyola para ver la importancia de estas disposiciones. Cuando vayas a rezar, no te apures, te sientas, reposa allí todo lo que tienes, reposa, deja tu Biblia cerradita, la besa y la deja, su cuadernito, enciende su velita y no se apure. Busca la mirada de Dios y tal vez buscando esa mirada vengan muchísimas cosas. Paciencia. Siga buscando la mirada de Dios. Pero no la encuentro. Él ya te encontró. Eso es importante. Dios sí tiene puesta su mirada sobre ti. Aunque no la encuentres es porque tal vez en tu vida no la tengas. Es otra cuestión. San Ignacio de Loyola, cuando él se convierte, en aquel tiempo de convalecencia, él comienza esto a maravillarse. ¿Recuerdan ese texto que les di el primer día? Y él comienza su proceso de conversión. Cuando él deja su traje de noble, se lo deja a un mendigo y él se viste de mendigo, comienza a ser peregrino, porque él quiere ir a vivir a Tierra Santa. Y pasa como 9 meses, ¿sí? 8 o 9 meses, viviendo en una cueva en Manresa, donde salía solo para mendigar. Allí se dice que empezó a escribir el librito de los ejercicios. En este tiempo hace su propia experiencia de ejercitante y empieza a tomar apuntes de esto, que es una guía de ruta, no es un libro de meditación, el libro de los ejercicios. Pero él cuenta que un día, en su autobiografía, lo cuenta él, un día saliendo a mendigar, como él salía a la ciudad, junto a un pequeño arroyo, diríamos nosotros, un pequeño hilo de agua, dice, en un instante recibí en aquel camino una luz que me hizo conocer más que todo lo que conocí en mi vida de Dios. Fue una emoción, fue una luz, una inspiración de Dios que me hizo comprender más de Dios que todo lo que comprendí el resto de mi vida. Un instante, así lo cuenta él. San Ignacio no escribió su autobiografía, sino que la contó al final de su vida, mientras uno de sus misioneros lo escribe, el padre Goncalves. Pero porque le insistieron mucho. Y él cuenta su historia a partir de su conversión, no cuenta lo de antes. Pero él dice, en aquel instante, aquella luz que recibí del cielo me hizo conocer más de Dios que lo que conocí toda mi vida. Nosotros queremos estar atentos, porque lo que Dios no encuentra a veces es nuestra disponibilidad. No te apures en decirle a Dios las cosas, Dios ya las sabe. ¿Por qué Dios quiere que se las cuentes? Para que desembuches lo que tiene y te tiene ahí ahogado, inquieto. Contásela si querés. Pero Él ya las sabe todas. Te las tienes que decir para que al contártelas a vos mismo, te descubras no viendo las cosas como las ve Dios, tal vez. Inquietándote porque no las aprendiste a ver en Dios, lo que fuere. Pero no te apures en contarlas. Cuando vayan ustedes a hacer el ejercicio, tranquilos. Invoquen el Espíritu Santo. Si tienen el himno que yo les di, lo pueden volver a escuchar y cantar. Lo pueden rezar en castellano, como ustedes quieran. Otra invocación al Espíritu Santo, como ustedes quieran. Siéntenla a la Virgen, pónganle una silla al lado, por supuesto, ¿no es cierto? Eso no hay que olvidarse, si no la Virgen no tiene lugar. Bueno, llevan su mate si toman mate, llevan su café si toman café, ¿no? Allí están. Dispongan el lugar, pero recójanse, no se apuren. Entonces San Ignacio, después de eso, les ofrece un esquema de 5 pasos, donde pone una oración preparatoria.
Ustedes la van a encontrar en el librito de los ejercicios, en el número 46. Pero es muy simple. Dice que todas mis acciones, mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en tu servicio de alabanza. Yo se las simplifico, porque cuando hacemos ejercicios en retiro es más fácil explicar todo esto. Yo ni les veo las caras, ¿no es cierto? Así que no sé qué cara están haciendo del otro lado. Pero ¿qué dice San Ignacio? Que todas mis intenciones, acciones y operaciones. ¿Qué dice? Que todo lo que yo disponga, externa e internamente, esté al servicio de su divina voluntad. O sea, de su divina majestad. El preparar el cuadernito, el tener a mano la virome, el hacer silencio, buscar mi horita para rezar, el guardar en mi corazón mientras hago otras cosas después en casa, todo lo que yo haga esté al servicio de su divina majestad. Estos 12 días, ya hace un poquito menos, ya nos van quedando, hasta el lunes santo, que nuestro corazón esté dispuesto a esto. ¿Sí? Al servicio de la divina majestad, todo. Ese combate que tendremos, porque vendrán momentos de tristeza, de desolación, de alegría, de gozo, cuántas cosas. Entonces, la oración que hace pedir Ignacio es en ese momento en que buscas la mirada de Dios, aunque no se lo digas, pero que el deseo de tu corazón sea la gloria de la divina majestad. Te lo puedes escribir si quieres ahí adelante. Que todo lo mío sea, Señor, al servicio de tu divina majestad. Él le llama divina majestad, recuerden que él era soldado, militar, y por lo tanto tenía eso clavado en su carne, ¿no es cierto? Era militar de sangre. Por eso le va a llamar a la congregación Compañía de Jesús, ¿sí? A los jesuitas él le llama la Compañía de Jesús, el ejército. Se le llamó un tiempo el ejército negro del Papa. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cuarto voto, que es obediencia al Papa en cuanto él les pidiera, ir a donde el Papa los mandara, ¿no es cierto? La composición del lugar también está en el librito de los ejercicios. Ustedes lo van a encontrar en estos numeritos, del 46 al 53. Pero aquí me preocupa que ustedes al menos lo registren. Primero, esa disposición. La composición del lugar es porque tenemos una imaginación bien loca, que en cuanto queremos hacer silencio nos viene todo. Y entonces componer interiormente, como el espacio en el que quiero meditar. Y aquí será ver como mi alma ahogada. El que ha pasado momentos de angustia, de depresión, de profunda tristeza, el que ha sido adicto, alcohólico, el que ha sufrido sobre todo la depresión, pero experiencias de angustia, de profunda soledad, sentir que no tiene a dónde dirigir su mirada. ¿Sí? Hay un salmo, que no lo anoté allí, pero Salmo 37, me siento ahogado por mis culpas. Salmo 37, versículos 5 y 6. Me siento ahogado por mis culpas, son un peso que superan mis fuerzas. Mis heridas hieden y supuran. Qué experiencia la del salmista. Como nosotros vamos a meditar en la realidad del pecado, en la composición del lugar, nos ayuda a enmarcarnos en esa meditación. No es una meditación para aplaudir, es una meditación para andar así como haciendo fiesta. Es una realidad muy dura. Al mundo no le vamos a preguntar qué piensa del pecado, porque eso no les importa. Pero la composición del lugar es cerrar un poco mis ojos y recrear mi alma como encerrada, dice San Ignacio, entre brutos animales. Pero Salmo 37, versículos 5 y 6, los pueden buscar, les puede ayudar. La petición es la gracia especial que le pedimos en cada meditación, esta tarde o en cada punto. Esta tarde vamos a pedir vergüenza y confusión de mí mismo. Vergüenza. No de lo que los demás dicen de mí, no. Vergüenza y confusión de mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que en mí puede moverme a vergüenza y confusión en este momento? Dice Ignacio, viendo cómo otros por un solo pecado
tanto padecieron, y yo sin embargo, por tantos pecados míos, aquí estoy. Y miren, estamos haciendo juntos este camino. Vergüenza y confusión de mí mismo. ¿Por qué? Veo que, vamos a verlo acá, como otros, por un solo pecado, tanta consecuencia, y yo por tantos pecados míos, aquí estoy. Y haciendo estos ejercicios, en esta circunstancia particular, pero haciéndola. Esta gracia. A veces nos avergonzamos delante de los hombres, de que nos vean muy cristianos, de que nos vean muy piadosos, de que nos vean muy virtuosos. Nos avergüenza no caer bien al mundo. No. Esa vergüenza no es la que pedimos. Confusión, ¿por qué? Uno diría perplejidad. Me siento perplejo, desubicado. ¿Cómo es esto? Yo, por tantos pecados míos, sin embargo, Dios me ha regalado que estos días podamos estar atendiéndonos entre nosotros con esto. Los puntos es la materia con la que vamos a rezar. Y aquí donde yo les explico esto. Los puntos son los 3 pecados que Ignacio quiere que ustedes mediten. Van a meditar en el primero, con la memoria, con la inteligencia y con la voluntad. Van a meditar en el segundo con la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y van a meditar en el tercero con la memoria, la inteligencia y la voluntad. Todo el tiempo que fuere necesario. Si les basta el primero, el primero. Pero él dice, vamos a considerar 3 pecados para ver la realidad del pecado. No el pecado en mi vida, no estamos haciendo un examen de conciencia. No el pecado como yo lo mido, porque muchas veces yo mismo le pongo malas medidas. Me pesan las cosas que a mí más me avergüenzan, no las que a Dios más ofenden. A veces estamos demasiado fijos y preocupados por los pecados que a nosotros nos pesan. Y nos vamos a confesar porque nos pesa la conciencia, pero no porque nos duele haber ofendido el amor de Dios. No. Aquí queremos nosotros poder considerar la realidad del pecado no desde nosotros, sino desde Él. ¿Qué es el pecado en el corazón de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros muy fácilmente las cosas las medimos por lo que a nosotros nos significa. Les pongo un ejemplo, nuestra sociedad. Cuando vemos que se maltratan animales en la calle, cosa que no se debe hacer, y quienes defienden eso levantan la bandera del aborto. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que nos duele más? ¿Lo que toca nuestra sensibilidad o lo que ofende a Dios? Y disculpen la comparación porque es muy distante, pero nos pasa. Y aún mucho más duro ver que cuando se maltrata a un niño, terrible. Y es, por supuesto, eso hay que condenarlo. Pero no es la misma medida cuando se habla del aborto. ¿No? El mundo, y a veces nosotros medimos el pecado por lo que muchas veces a nosotros nos significa, no por lo que le significa a Dios. Vamos a ir viendo en este camino de los ejercicios, cuando miremos después nuestra propia historia, eso. Pero ahora nosotros decimos, queremos ver la realidad del pecado, pero así como el Señor nos lo ha revelado, despojado de la medida que yo le he puesto. Muchas veces yo cargo el peso del pecado que yo le pongo. Y Dios me ha dicho, eso ya cayó en mi corazón, ya te lo perdoné. No, Señor, pero yo no me lo perdono. Porque todavía no has dimensionado el pecado. ¿Y qué es lo que impide eso? Que dimensiones la realidad de la misericordia. El pecado no es cuanto a vos te pesa. El pecado es cuanto el amor de Dios ha ofendido. Y a veces cargamos un peso que Dios ya no quiere que carguemos. Dios pagó mucho por nosotros. Y así como otras veces excusamos el pecado como si nada fuera. Pero nosotros vamos a mirar esto con la confianza que nos da la luz del Señor, que quiere regalarme esto.
porque Dios no lo reveló para esconderlo. Él nos revela el sentido del pecado a la luz de su corazón misericordioso. ¿Cuáles son los 3 pecados que yo les invito a que ustedes, lo dice San Ignacio, ¿no? Están aquí en estos números 50 al 52 del libro de los Ejercicios? Primero, anótenlo, pecado de los ángeles. Aquí les pongo 2 citas, ¿sí? La cita de Pedro, segunda de Pedro 2, 4, 11. Yo se los voy a leer, muy sencillo. Dice Pedro: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, donde están reservados para el juicio. Ustedes van a encontrar allí, después sigue el relato. Pero el pecado de los ángeles lo conocemos por la revelación, si no nunca lo hubiéramos conocido. El pecado de los ángeles está aún antes de la creación del hombre. Por eso aparece el tentador en el principio. Pero aquí lo que Ignacio nos invita, bueno, Mateo 25, 41, el infierno fue creado para el demonio y sus ángeles. ¿Cómo fueron creados los ángeles? Los ángeles fueron creados también por la mano del mismo Creador que nos hizo a nosotros y ha hecho a los santos ángeles y arcángeles que hoy les sirven. Pero los ángeles son seres espirituales, por lo tanto seres libres. Y los seres libres estamos llamados a corresponder con nuestra libertad a la finalidad de nuestra creación. El sol será sol y morirá sol. Un día se apagará, con los millones de años se apagará. Dios lo puede apagar si quiere, pero de nosotros no se puede deshacer. Y yo puedo no ser aquello que Dios ha pensado para mí. Y los ángeles caídos no fueron lo que Dios quiso. Ellos mismos se precipitaron en el abismo. Cuando dice Dios los precipitó, ellos se sumergieron en la oscuridad porque se escondieron de la luz al decirse que no. Entonces el pecado de los ángeles, primer pecado. Y pensar cómo ustedes a la memoria traigan esos ángeles bellos, creados en amistad con Dios, cercanos a Dios. Y sin embargo un día ellos también tuvieron que, como San Miguel, Gabriel, Rafael y todos los arcángeles, serafines y ángeles del cielo, tuvieron que decir serviremos a Dios. Ellos dijeron no. Y de Luzbel a Lucifer, de amigos a enemigos, de estar aliados con Dios a hacerse enemigos de Dios y tramar contra Dios y sus criaturas lo peor. Y todo lo que acarrió eso para la historia. La cantidad de ángeles, como relata el Apocalipsis, que se precipitaron con el ángel caído. ¿Sí? Y entonces la memoria, traerlo, con la inteligencia considerar lo que eran y lo que perdieron. ¿Cómo es esto que veías a Dios cara a cara? ¿Cómo es esto que eras amigo de Dios? ¿Cómo es esto que eras luz? Y por un solo acto de libertad perdiste tanto. Y dejar que la voluntad mueva el afecto. Vergüenza y confusión de mí mismo. Los ángeles por un solo pecado de soberbia tanto. ¿Y nosotros? Y hasta ahí llega. Y yo por tantos pecados míos, tantas veces he presumido. Vergüenza y confusión. No es deducirlo, no. Mover el afecto. ¿Sí? Yo les voy a explicar ahora cuando explique el coloquio. El coloquio lo pueden hacer al final de cada uno de estos puntos. Segundo punto, el pecado de Adán y Eva. Génesis 3 del 1 al 19, lo mismo. El pecado de aquellos primeros padres nuestros que en el paraíso fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Íntegros. Su carne no se desrevelaba, su inteligencia regía con la luz de la verdad, su voluntad regía con la luz de la belleza y el bien. Eran señores de todo y el Señor solo les pidió que ellos reconocieran que siempre eran seres dependientes del amor de Dios,
¿Qué sentido tiene el árbol del bien y del mal en el paraíso? No es que Dios les puso una trampa, sino que ellos debían reconocer siempre que Dios los consideraría siempre hijos dependientes de Él. Que decidir qué está bien y qué está mal no lo decide el hombre lo aprende a descubrir, porque el Dios que los hizo es el que les puede revelar esto. Y sin embargo ellos, por orgullo, desobedecieron. Y un solo pecado de desobediencia acarreó para ellos y para el mundo tanto daño, tanto mal, un solo pecado. Yo les voy a dar al final unos textos de lectura que va a iluminar también esto, textos bíblicos, ¿no? Traer con la memoria el pecado de Adán y Eva. Yo les pongo las citas, ustedes lo van recordando como leído por primera vez. La trama del demonio para tentar a Adán y Eva. Pero Eva y Adán lo tenían todo. ¿Qué les faltaba? Nada. Y sin embargo, cedieron a la tentación. Pero el tema es lo que acarrearon. Todo lo que hay de miseria en el mundo, con la inteligencia ver eso, y con la voluntad mover el afecto. Y yo, por tantos pecados míos, de presunción de arrogancia frente a Dios, de no cumplir su mandamiento, de no preguntarle a Él lo que debo hacer, abandonar con cierta facilidad el amor al hermano, el perdón al que me ofende, abandonar la práctica de la fe, alimentar pensamientos de orgullo, de vanidad, murmurar de otros, condenar a mi hermano con mi mirada o con mi corazón. Y sin embargo Dios no me puso la misma sentencia que a ellos. Vergüenza y confusión de mí mismo. Como ellos por un solo pecado, tanto mal. Y yo aquí todavía. Y además, haciendo estos ejercicios. Tercer punto. Yo les pongo una cita, San Ignacio no pone ninguna, pero yo las pongo. Lucas 12, del 16 al 21. El hombre que había cosechado mucho, acá en Argentina diríamos cosechó muchas hojas. Se armó un montón de graneros, guardó su semilla, silo bolsa diríamos hoy. Tenía semilla para vivir muchos años. ¿Y qué dijo? Me voy a hacer graneros grandes, voy a darme una buena vida. ¿Y qué le dijo Dios? Esta noche te vas a morir. ¿Qué dice San Ignacio? Considera un hombre que en pecado mortal muere y se condena. Que viviendo en ese pecado, por un solo pecado mortal, perdió la eternidad. Y ya la perdió. La memoria de ese hombre, la inteligencia, considerar la posibilidad que tenía y lo que perdió, porque murió en un accidente súbitamente, no se preparó, presumió de poderlo hacer sin Dios, murió en pecado mortal. Y tercero, mover el afecto. ¿Y yo? Que tantas veces he demorado, he presumido de que Dios me tenía que dar otro día para perdonarme, de que pequé, bueno, ya sigo pecando, tal, ya pequé. Y así, ¿no es cierto? Con cierta facilidad los hombres manejamos esos pensamientos. Pero acaba todo este punto, el ejercicio en el quinto. Esto es para todos los puntos, ¿saben? Esto escríbanlo claramente, lo van a tener en un cartelito, allí donde ustedes rezan. Oración preparatoria, composición del lugar, petición, puntos y coloquio. Van a cambiar los contenidos. Esta es siempre la misma, pero esto va a cambiar el contenido. Pero los 5 pasos son lo mismo. Y el coloquio es como un amigo habla con un amigo. Lo que suscita en mí la consideración del primer pecado. Con la memoria, la inteligencia y la voluntad, y dejar que el coloquio se dé. Hablo con mi amigo Jesús. Pero aquí ustedes van a anotar esto, anótenlo. ¿Sí? Que esto quede muy claro. Ignacio dice esto: puesto delante de Cristo en cruz, que por mí se ha hecho hombre para morir en la cruz, me preguntaré 3 cosas. ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué haré por Cristo? Y dejar mover el afecto. Pero no responder esas preguntas, no se las respondan. Porque nosotros tenemos respuestas fáciles a eso. No te las respondas, porque las responderás desde tu estrecha medida. En los ejercicios, deja que el Señor
te lo revele. No te apures. Lo que tienes que hacer es, eso lo puedes hacer después de la consideración de cada uno de estos pecados. ¿Qué he hecho, qué hago y qué haré por Cristo? Pero viéndolo a Jesús, tener una imagencita, una estampa, puesto en cruz, interiormente, y dejar correr el afecto. Yo les insisto, no se apuren, no se inquieten si parece que no sacan nada. Cuando se va a construir una casa, este edificio grande que ustedes no lo están viendo, pero esto es la parroquia de Santa Elena, los santaelenenses bien la conocen, es un templo grande. Si a la noche nos acompañan en la adoración o en la misa, ven el altar, el presbiterio, es muy lindo. Pero esto se sostiene porque abajo hay cosas que no se ven, que son las bases. Así es esto de los ejercicios. Trabajamos al comienzo, cavando, disponiendo, preparando, para que con el paso de los días podamos ir ejercitándonos mejor en esto y sacando provecho. Para terminar, yo les voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar un poquito esto porque tengo que anotar unas citas bíblicas, eso es muy poquito, ¿sí? Borro esto aquí al lado nomás. Son unas citas de lectura, ¿sí? Yo les sugiero que en algún momento lo puedan leer. De la carta de los Romanos, capítulo 1, del 22 al 32. Romanos 1 del 22 al 32, donde San Pablo describe las consecuencias del corazón a merced del pecado, las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el hombre. Aquí están descritos con mucha crudeza. Cuidado, no leamos esto aplicándoselo a otros. Esto sirva para la memoria, la inteligencia y la voluntad al momento de considerar los 3 pecados. Para lectura espiritual de algún momento de esta noche, de mañana, estos capítulos de la carta de los Romanos, capítulos 12, 13, 14 y 15. Pablo, en estos 4 capítulos, manifiesta las exigencias de la fe. Es un examen de conciencia para una comunidad. Pero aquí, más que examen de conciencia, es dejar que lo que vayamos leyendo vaya fermentando, llenando nuestro corazón. El ideal, el que nos revela Jesucristo, contrasta tanto con el ideal del mundo. Comienza el capítulo 12 con eso. No conformen su alma con el espíritu del mundo. El pecado no es lo que el hombre dice pecado. El hombre con facilidad le hace monumentos a ídolos falsos. Dios no hace eso. Dios nos ha puesto el amor de su corazón como modelo. Esto es lectura espiritual. Pero le voy a dar un texto del Antiguo Testamento en el cual con esto aparece allí bien el contraste. Los hombres del mundo levantan estatuas de oro, ídolos a los cuales parecen que hay que adorar. A veces es el ídolo de la fama, del nombre, de los beneficios materiales. A veces tenemos un ídolo que es lo que los demás piensan de nosotros. Vestimos de tal manera, nos arreglamos de tal manera. Si no tenemos tantos o cuantos me gustas en las redes, si no obtenemos tales o cuales ventajas o beneficios. No sé, los ídolos que fueren. El mundo levanta estatuas de oro con pies de barro. Pero vamos a encontrar 3 hombres que son ejemplares. El libro de Daniel, capítulo 3 del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Un trozo de este capítulo leímos en la misa estos días. Es lectura espiritual. Vamos a sumergirnos en la Sagrada Escritura. A ellos también se les invitó a doblar sus rodillas frente a un Dios falso. Y van a ver qué es lo que deciden ellos.
Nosotros hoy, en esta horita antes de la misa, a las 7, hora argentina, vamos a tener la Santa Misa. Ustedes tienen ahora que buscar una horita para hacer el ejercicio. Esto es lectura espiritual para esta noche, mañana a la mañana. Esta noche nos vamos a volver a encontrar a las 9:30. ¿Sí? Pero esto es una lectura espiritual que les puede ayudar a seguir alimentando. Esto con lo cual queremos rezar. A veces yo tengo muy alto esa estatua de mi orgullo. No quiero que me contraríen. No estoy dispuesto a que no piensen como yo pienso. En casa me enoja que las cosas no se hagan como me gusta. O cuando yo estoy enojado, todos tienen que estar enojados conmigo. Cuando a mí no me gusta algo, ya se los hago saber a todos. Tengo esa estatua de oro que es mi orgullo y que no me deja ser libre. No sé en qué nosotros deberemos cambiar. Eso lo veremos más adelante. Pero aquí es ver cómo el pecado levanta estas estatuas de oro. Este hombre rico que decíamos recién, tengo riquezas para vivir muchos años, presumía, esta noche vas a morir. Dobló sus rodillas frente a dioses que morían. Y entonces le preguntó al mundo, ¿cómo hay que ser feliz? Tener mucha plata y disfrutarla. Y se olvidó que su vida no le pertenecía al mundo. El mundo no pagó nada por él. ¿Al mundo qué le importa tu felicidad? ¿Quién es el mundo? Es un aliado del enemigo, el que sedujo a Adán y Eva, el que cayó desde el principio y es padre de la mentira, como dice Jesús. Los aliento mucho en esta horita de ejercicio. Espero no haberlos confundido mucho. ¿Sí? Es tan fácil porque no les puedo responder a preguntas y espero que el Padre Ariel pueda responder si alguna apareció allí. Paciencia si alguno por ahí no recibe lo que mandamos, pero ahora teniendo ese link que hoy les mandamos, pueden encontrar todo allí dentro. Sigamos caminando. Hoy es viernes. Esta noche les propongo para que se vayan organizando. Después de los puntos de la noche vamos a exponer el Santísimo. Hoy es primer viernes de mes. Lo vamos a exponer a las 10:15, 22:15. Y vamos a dejarlo, vamos a tener un ratito de adoración, el Santo Rosario, y vamos a dejarlo un rato más. El que quiera prolongar hoy su trabajito con este tema y el que vamos a dar esta noche, hasta la medianoche vamos a tenerlo a Jesús. Medianoche argentina, ¿no es cierto? 12 de la noche. Para que se vayan programando el que quiera. Hoy es viernes, primer viernes de mes, poder tener ese tiempo para poder adorar al Señor. ¿Sí? Entonces vamos a darle gracias al Señor por esta horita de puntos que nos introduce en el esquema de ya primera semana. Y pedir la gracia de vergüenza y confusión de mí mismo. Es una gracia. Y que el Señor pueda orar en nosotros. Siéntenla a la Virgen, no tiemblen, no tengan miedo. La verdad no los va a esclavizar, la verdad no los va a aplastar, la verdad no los hará tristes. Toda tristeza, todo pensamiento de desánimo, de desesperanza, no viene de Dios. No. Nosotros tenemos la certeza de que Él, con su gracia, me está visitando ahora, como el sol me está iluminando a mí. Y yo me dejo iluminar por el sol. Eso es la gracia de Dios en este momento. La ponemos a la Virgen junto a nosotros, le encomendamos esta horita de ejercicio, ¿sí? Y le cantamos. Al corazón benigno de María, ven sin tardar, oh pobre pecador, en su bondad aquel que se confía, perdón y paz alcanza del Señor. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nos. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nos. Sagrado Corazón de Jesús,
En vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo cura Brochero, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.